el estudio del libro de Romanos ya terminando. Nos falta básicamente el último la media porción del capítulo 15 y terminar el 16, que son básicamente tres, lo hemos resumido en tres estudios. Tenemos desde abril del 2001 de estudiar, las veces que el Señor me ha permitido pasar acá adelante y compartir la palabra del Señor, de estar estudiando el libro de Romanos. A veces nos ponemos a pensar y decimos: Señor, ¿qué enseñamos y qué predicamos y qué hablamos? Y el Señor lo único que nos pide es enseñar su palabra. Amén. Porque toda la escritura, ¿qué dice la palabra del Señor? Es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, ¿verdad? Así es. Entonces dice que toda la escritura. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De toda la escritura, de toda la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y hemos visto desde el capítulo 1 en adelante. Y hoy el tema que quiero compartir con ustedes, o el tema que le pusimos a esta parte de Romanos 15, y vamos a ir desde el 22, es cambio de planes. Cambio de planes. Gloria a Dios. Y voy a leer la palabra del Señor. Dice así, Romanos 15, a partir del versículo 22, dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien traer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado ese fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. Siento que digo muchas veces vosotros, ¿verdad? En esta parte. Gloria a Dios. Cambio de planes. El cambio de planes. Gloria a Dios. Pablo tenía un itinerario y Pablo había marcado algo que hacer, ¿sí? Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma y pues ya hemos visto durante todo esto lo que les ha hablado, ¿verdad? Les ha hablado de la condenación que está sobre cada uno de nosotros, todos, no importa quiénes seamos, si nos creemos muy morales o inmorales, o si son judíos o no son judíos, sobre toda la humanidad carga una condenación que entró, dice la palabra del Señor, por un hombre, pero que por un hombre también viene la salvación y la redención para todos nosotros. Entonces, hablamos también acerca de que la justicia o el ser justificado es solamente a través de Cristo. Ninguna obra nos puede salvar, nos puede justificar, y que el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación, amén, y que está primeramente el creer en fe, amén, el tener fe, y luego viene el sello del Espíritu Santo, amén, sobre nuestras vidas. Así que todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador tiene el Espíritu Santo en su vida, amén. Gloria a Dios. Y de ahí en adelante, después de muchas cosas que habló Pablo, hablábamos en los últimos días acerca de cómo nos relacionamos, del amor que debemos tener en nosotros, de la confianza, de la apertura que debemos tener, del amor, del soportarnos unos a otros, respetarnos, tratarnos bien, porque somos hijos de Dios, de cómo debemos comportarnos
frente a las autoridades de la tierra, que realmente el Señor no está esperando que su iglesia lleve a un hombre a la presidencia. Dios está esperando que su iglesia lleve a Cristo a los corazones de los que están perdidos. Amén. Gloria a Dios. Y seguimos, y hoy, bueno, entramos en esta parte luego de que Pablo ha hablado y ha dicho de cómo él llegaba, ¿verdad? Con la palabra del Señor, con el Evangelio, hablando solamente de Cristo, sin gloriarse él. Hablamos la semana pasada que realmente nosotros, nada de lo que podamos hacer puede impresionar a Dios, y que nada de lo que nosotros podamos hacer nos tiene que hacernos sentir orgullosos, porque si no fuera por Cristo que está en nosotros, nada podríamos hacer. Incluso Pablo, ni siquiera él se echa flores, él no se enorgullece de nada de lo que él ha hecho, porque dice que él fue a llenar a toda la tierra con el Evangelio de Cristo, nada más. Amén. Y bueno, ahorita estábamos leyendo y leímos que Pablo estaba dispuesto a ir a Roma, y Pablo tenía un itinerario, como les decía. Pablo les dice, bueno, primero ahorita voy a ir a Jerusalén, porque voy a ir a dejar una ofrenda a Jerusalén. Y él llega a Jerusalén a dejar esa ofrenda, pero a ver, él les dice, voy a ir a Jerusalén y después paso por donde están ustedes. Y mientras paso por donde están ustedes, voy a estar un rato con ustedes, y quiero que ustedes me ayuden, ¿verdad? Para ir a España. Pablo realmente lo que les dice a ellos, cuando les dice, quiero ser encaminado por ustedes hacia España, es que él les está pidiendo una ayuda para ir a España. Y Pablo quería ir a España. Entonces podríamos decir que Pablo tenía un objetivo, realmente Pablo tenía una misión a corto plazo, que era ir a Jerusalén, después una a mediano plazo, que era llegar a Roma, y después a largo plazo él tenía la meta de llegar a España. Y hoy quiero hablarles de que no hay forma, hermanos, que yo realmente pueda leer esto sin pensar que Pablo era un ser humano como usted y como yo, como cualquiera de nosotros. Y esto no lo digo creyendo que en algún momento Pablo era un semidios. Aunque si usted lee la palabra del Señor, cuando hay un naufragio, ahorita vamos a hacer como un resumen de todo esto que le pasó a Pablo, pero cuando está en Malta, después del naufragio, llega a Malta y dice que los que estaban habitando ahí hacen una fogata, los llevan, les dan comida, y dicen, los vamos a cobijar, les vamos a dar comida porque pues por la gracia divina, no creyendo pues en el Señor, pero por una gracia divina fueron salvos. Pero cuando Pablo se fue a ir, Pablo seguro era de los que no se quedaban queditos, ¿verdad? Entonces Pablo se fue a buscar, a pesar del naufragio, de estar ahí muchísimos días en el mar, Pablo se fue a buscar palos y leña para la fogata, y cuando estaba buscando palos y leña para la fogata, lo mordió una víbora. Y entonces la gente que estaba ahí dijo, no, pues, imagínense, se salvó de allá, pero aquí se vino a morir por una víbora. Algo malísimo tuvo que haber hecho. Y dice que todos estaban esperando que se muriera, que se hinchara, que se envenenara, pero como no pasó eso, dijeron, ¿será que es un semidios? ¿Será que es un dios este hombre? Y entonces imagínense, o sea, alguna gente creyó, y pues en ese lugar en Malta Dios empezó a hacer sanidades y demás. Pero a lo que voy, hermanos, es que Pablo era un hombre como usted y como yo. Y se lo digo que Pablo, en el hecho de que Pablo tenía sueños, tenía planes y tenía ilusiones, como los tiene usted y como los tengo yo. Creo que no hay nadie en la tierra que viva sin planes, sin sueños, sin pensar qué puedo hacer, qué podría hacer, qué voy a estudiar, dónde voy a trabajar, quiero una casa, voy a comprar un carro, quiero casarme, voy a tener hijos. Y tenemos planes, tenemos sueños. ¿Y qué sería de nuestra vida sin planes? ¿Qué sería de nuestra vida sin sueños? ¿A dónde iríamos? ¿Con qué expectativa y con qué ilusión nos despertaríamos cada día? Y quiero decirle una cosa, realmente la expectativa, el sueño, la ilusión de todos nosotros de despertarnos cada día es porque pues estamos gozando las misericordias del Señor, pero porque sabemos que Dios tiene un futuro preparado para nosotros junto a Él. Amén. ¿Cuántos están esperando el día de la redención con Cristo Jesús?
sea que el Señor venga por su pueblo, sea que sea el último día que nos toque vivir en esta tierra, pero tenemos un futuro que es con Cristo. Pero además de esa esperanza que tenemos, hermanos, todos nosotros, de algún día estar con Cristo, ¿qué sería de nosotros sin sueños? ¿Qué sería despertar un día sin tener nada que hacer, y nada que pensar, y nada por qué trabajar, y nada por qué esforzarnos? Y yo sé, yo entiendo que el Señor desea que nosotros soñemos. Yo entiendo que Dios desea que nosotros trabajemos. Dios desea que nosotros sigamos haciendo cosas. Porque Cristo viene. Un día hablábamos con unas personas y decíamos, bueno, ¿y qué vamos a pensar de aquí para 30 años? No, hombre, de aquí a 30 años ya el Señor vino. De aquí a 30 años ya no estamos aquí en la tierra. Y quiero decirle que eso le pasó a los hermanos en la iglesia de Tesalónica. Ellos en un momento escucharon el mensaje de Pablo, y el mensaje de Pablo de la venida de Cristo y del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia. Y entonces ellos dijeron, ya no trabajamos y nos vamos a ir todos a vivir a la iglesia. Y se fueron unos a vivir a la iglesia, y entonces le escriben a Pablo, y Pablo les dice, Pablo contesta y les dice, el que no trabaja, que no coma. ¿Verdad? O sea, diciéndoles, a ver muchachos, sí, el Señor va a venir, pero mientras tanto tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo cosas. Y eso es lo que Dios anhela. Dios quiere que usted y yo pensemos en más allá. Porque si dijéramos, no, es que Cristo va a venir por su iglesia ya, pues sentémonos aquí y esperemos a que Cristo venga por su iglesia. Pero tenemos que comer, tenemos que seguir adelante, tenemos hijos que criar, amén. Tenemos una pensión que conseguir, que no se gana sola. Y a ver si nos la dan, porque dicen que ya más o menos, cuando yo me pensione ya no hay pensiones aquí en Costa Rica. Pero entonces, hermanos, yo les pregunto, si Cristo viene pronto, ¿ya no pensamos en más allá? No, seguimos pensando, sigamos soñando, sigamos planeando cosas. Porque al final de cuentas, hermanos, sin sueños, la vida no tiene sentido. Pero hay un problema con los sueños. Hay un problema con los sueños. Y es que muchas veces cuando tenemos planes, cuando tenemos sueños, cuando queremos lograr cosas, eso hace que se despierten y se provoquen envidias. ¿Sí? ¿Usted ha visto a alguien envidiar a otra persona porque tiene sueños muy grandes, tiene ideas, tiene cosas que hacer, quiere llegar más lejos? ¿Sí? ¿Usted ha visto que hay gente que cuando ve que algo o que alguien está prosperando y está siendo levantado, para lo que sirven es para llegar a señalar, ¿sí? Para lo que sirven es para llegar a poner el dedo donde está nada más, tal vez lo incómodo, lo duro. Usted ha visto que hay gente que cuando ve que algo se está levantando y que Dios está haciendo algo, sea en una vida, sea en un proyecto, en un negocio, sea en una iglesia, incluso llegan personas con envidia, llegan personas con celos, llegan personas con enojos. Y eso no lo digo porque se me ocurre decirlo, sino me acuerdo que una vez José tuvo un sueño y se lo contó a su papá y a sus hermanos, y despertó la ira, la envidia, los celos de sus hermanos, al punto tal que lo querían matar. Y uno de ellos, defendiéndolo, dijo, bueno, no lo matemos, mejor lo vendemos. Gracias a Dios. Pero eso pasa. Sueñe en grande, hermano. Sueñe en Dios. Y le voy a decir una cosa: usted va a ver quiénes son sus verdaderos amigos. Tenga planes, tenga sueños, y va a ver quiénes son sus amigos de verdad. Porque de que se va a levantar envidia, se va a levantar. De que se va a levantar celos, se van a levantar. Y que se van a levantar tal vez personas con algún resentimiento a decirle algo, a señalarle y demás. Va a pasar. Pero debemos de soñar y seguir soñando y seguir trabajando. Porque si Dios le ha dado sueños, usted tiene que trabajar por esos sueños. Amén.
Qué bonito hasta aquí, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, ¿verdad? Porque podemos soñar y podemos seguir adelante. Y gloria a Dios, aleluya. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Qué pasa cuando los sueños cambian? ¿Qué pasa cuando los sueños no se pueden lograr según lo que usted había pensado que se haría? Pablo tuvo un cambio de planes total y completo. ¿Provocado por él? No fue provocado por él. El gran predicador Pablo tenía, como les decía al inicio, entre sus planes ir a Jerusalén, luego ir a Roma y después ir a España. Habíamos leído en el capítulo 15, donde estamos ahorita, pero en el versículo 20, que decía Pablo: yo me esforcé por llevar el evangelio donde nunca hubiera sido predicado. Amén. Y entonces Pablo quería ir a España. Pablo tenía en el corazón ir a España. Y usted dirá: bueno, pero ¿por qué España? ¿Por qué Pablo quería ir a España? Realmente en ese momento, hermanos, España estaba produciendo, por decirlo así, personas muy destacadas en ese tiempo, en esa época. Personas que habían nacido en Hispania, en España, pero eran parte del Imperio Romano, eran romanos. Y entre esas personas estaba Séneca, un gran filósofo, lo he nombrado en algunas ocasiones, un escritor romano. Estaba Lucio Cornelio, otro escritor, Adriano, uno de los emperadores, y Marco Aurelio, un poeta impresionante que hubo en esa época. Y Pablo quería ir a ese lugar, porque Pablo, me imagino que en algún momento dijo: si en ese lugar tantas personas están siendo tan influyentes dentro del Imperio Romano, necesito ir a ese lugar. Quiero ir a ese lugar a predicar de Cristo. Esas personas tienen que escuchar de Cristo. Amén. Él tenía que ir ahí. Él quería llegar a un lugar donde pudiera hablar del evangelio a personas que nunca habían escuchado el evangelio. El deseo de Pablo de predicar a Jesús era tan grande, hermanos, era tan profundo, que su objetivo principal de vida, el impulso, el motor que Pablo tenía para levantarse todos los días, era que alguien más escuchara el evangelio de Jesús. Todos los días, eso era lo que quería hacer Pablo. Pero entonces, hermanos, Pablo se levanta y Pablo se va para Jerusalén. Y cuando Pablo se va para Jerusalén, en el libro de Hechos, en el capítulo 21 en adelante, nos habla de toda esta historia. Y usted, si quiere, la puede ir a buscar a su casa y puede leerla. Capítulo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del libro de Hechos nos narra toda esta historia de Pablo. Pero yo quiero hacerle como un resumen muy rápido para que usted vea todo lo que le pasó a Pablo. Pablo sale rumbo a Jerusalén, pasa por Rodas, dice por Pátara, dice que toma un barco y se va a Fenicia, pasa por Siria, llega a Tiro, llega a Tolomaida, y ahí dice que va a Cesarea, y en Cesarea se encuentra con Felipe y se queda con Felipe. Felipe, uno de los siete diáconos que habían sido nombrados en el libro de Hechos, dice la palabra del Señor. Y entonces Pablo llega luego a Jerusalén. Cuando Pablo llega a Jerusalén, ve a Jacobo, y Jacobo le habla, y Jacobo le dice: Pablo, tenemos un problema aquí, que hay muchos que han escuchado que usted anda por todo lugar hablando mal de Moisés y hablando mal de la ley y diciéndole a los gentiles que ya no es necesario cumplir la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué usted no hace una cosa? ¿Por qué no va y paga la purificación por los animales que hay que comprar para estas personas que necesitan ser purificadas? Si usted va y se purifica también y va al templo. Entonces Pablo fue y lo hizo y llevó a esas personas. Pablo fue al templo
a decir cuál era la fecha en que ya se cumplía el periodo de la purificación de ellos. Y cuando Pablo está en el templo, lo ven algunas personas, algunos judíos, dice la palabra del Señor, de la provincia de Asia, unos chismosillos, ¿verdad? Nunca falta, ¿verdad? Nunca falta el que va a acusar, ¿verdad? El que vio pero no vio, el que vio pero le pareció. Entonces nunca falta. Y entonces fueron a acusar a Pablo en el templo. Y llegaron a acusar a Pablo. Y entonces empezaron a reunir a diferentes judíos. Porque dice la palabra del Señor que había un hombre de Éfeso que se llamaba Trófimo. Y él estaba ahí, en ese lugar. Y entonces, como ese hombre estaba ahí, era uno de los que decía pues que los gentiles habían recibido y no tenían que practicar las obras de la ley. Entonces fueron y lo acusaron. Y se levantó la multitud. ¿Y sabe qué querían hacer con Pablo? Darle un premio, aplaudirle, saludarlo. Todos querían una foto con Pablo en ese lugar. No, querían matarlo. Se levantaron todos a matar a Pablo. Había una turba contra Pablo y lo estaban golpeando. Estaban golpeando a Pablo, y en eso los soldados romanos se dan cuenta que hay un disturbio en el templo y van donde está el disturbio. Y entonces agarran a Pablo, lo montan en la perrera, lo montan ahí en la patrulla y se lo llevan a Pablo. Y cuando van ahí, lo van a azotar a Pablo. Y Pablo le dice: ¿a ustedes les es permitido azotar a un ciudadano romano? Y se asustan los hombres. Pablo les pide permiso para hablar con los judíos. Y cuando él se levanta a hablar con los judíos, porque él les habla a los romanos, les habla en griego. Pero cuando él se levanta a hablarle a los judíos, les empieza a hablar en arameo. Y cuando él empieza a hablar en arameo, entonces ellos se sorprenden, porque dicen: este hombre nos está hablando en nuestro idioma. Y entonces dice que se empiezan a callar. Y mientras más hablaba Pablo, más silencio hacían, dice la palabra del Señor. Y Pablo les empieza a hablar. Y Pablo les habla de quién es él, de dónde viene, cuáles son sus raíces, y lo que habla de Cristo. Pero la gente se vuelve a enojar porque Pablo empieza a hablar de lo que pasó con Esteban, de la muerte de Esteban. Y entonces Pablo les dice: así había dicho el Señor de ustedes iban a cerrar sus oídos y ustedes iban a cerrar sus ojos y no iban a escuchar el mensaje. Por eso este mensaje le fue enviado a los gentiles, y la gente se enojó más. Y entonces estaban ahí y pidieron de nuevo su muerte, y Pablo fue llevado ante el concilio, ante el consejo, y habían fariseos y saduceos en ese lugar. Eran doctores de la ley. Para el que no sepa y no esté muy relacionado con los términos que dice la Biblia, eran personas que sabían mucho de las escrituras del Antiguo Testamento y de la ley. Y entonces Pablo los lleva a que se peleen entre ellos, porque Pablo dice: a mí lo que me están haciendo, porque dice Pablo sabía que habían fariseos y saduceos, y como los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y los fariseos sí, Pablo les dice: ellos me están juzgando por la resurrección de los muertos. Y entonces se pelean y le dicen: pero pudo haber sido que Pablo vio a un ángel. Y empezaron a pelearse entre ellos, y empezaron a tratar otra vez de matar a Pablo, y se lo llevaron preso. Y cuando se lo llevan preso, hacen una conspiración para matar a Pablo. Escúcheme la historia, porque Pablo entonces pide ir ante Félix. Pablo va delante de Félix, y Pablo llega a donde está Félix, que era un gobernador. Y llega Ananías, sumo sacerdote, con un abogado, dice la palabra del Señor, que se llamaba Tértulo, para hablar en contra de Pablo y para decir un montón de mentiras. Y empiezan a hablar contra Pablo, y hablar contra Pablo, y hablar contra Pablo. Y Pablo se defiende. Pablo toma la palabra y Pablo habla. La esposa de Félix era judía. Y cuando Pablo empieza a hablar del juicio del Señor, de todo lo que Dios va a hacer, dice la palabra del Señor que Félix y su esposa tuvieron miedo. ¿Sí? Y Félix dejó de ser gobernador. Y llegó un gobernador que se llamaba Porcio Festo. Dice que ya habían pasado 2 años de Pablo encarcelado. 2 años de Pablo encarcelado. Escúchenme. Pablo preso.
Y Pablo apela a ir ante el emperador, que se llamaba Agripa, y es su esposa Berenice. Y Pablo habla del Señor y habla con tal denuedo, con tal poder y con tal capacidad del Señor, que el rey Agripa en un momento le dice: casi me persuades de hacerme cristiano, casi. Porque Pablo le hablaba del Señor y algunos le decían: ¿por qué le habla así al rey? Y le decía: rey, usted tiene conocimiento, usted sabe de lo que yo le estoy hablando. No encuentran absolutamente nada en Pablo sobre qué juzgarlo y llevarlo a la muerte, pero siempre se va Pablo como preso a Roma. Capítulo 27 nos habla del naufragio de Pablo en Malta. Y en el capítulo 28 Pablo llega a Roma. Hubo un naufragio. Y luego, pues de estar cierto tiempo, algo que me llama mucho la atención de Pablo es que él no perdía el tiempo. Él estuvo en Malta y usted podría decir, llegó preso, ¿verdad? Iban a matar a los presos, pero el que iba encomendado en el barco no los quiere matar porque él no quiere matar a Pablo. Pero cuando el barco ya perece y aparecen ahí en Malta, que no sabían cómo se llamaba, dice que después se dieron cuenta que la isla se llamaba Malta y los atendieron, empezaron a predicar el evangelio. Había un hombre que era un funcionario público de alto rango ahí en ese lugar, y entonces tenía un hijo enfermo y Pablo fue y oró y el hijo se sanó, y dice que entonces traían a todos los enfermos delante de Pablo y empezaron a ver sanidades y se levanta una iglesia en ese lugar. Pablo no perdía el tiempo. Y Pablo llega a Roma. Y en el versículo 28, en el capítulo 28 de Hechos, que lo voy a leer un momento, 28:15, dice, voy a leer desde el 14, dice: donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego, dice, luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cobró ánimo. Quiero quedar por aquí con esta historia, porque les decía que Pablo tenía camino que hacer, ¿verdad? Pablo tenía objetivos. Pablo dijo: voy a Jerusalén, termino en Jerusalén lo que voy a hacer y me voy para Roma. Y estando con ustedes en Roma compartiendo de la palabra del Señor, después me voy a España a seguir compartiendo la palabra del Señor. Pablo llegó a Roma como un hombre libre, como un hombre con muchos sueños y con muchos planes, con muchas cosas por hacer por Dios. Pero quiero decirle una cosa: de un momento a otro, la vida de la vida de Pablo cambió completamente, cambió totalmente. Los planes que llevaba Pablo cambiaron totalmente, ¿sí? ¿Y en cuántos de nosotros han cambiado los planes? ¿A cuántos de nosotros se nos han cambiado los planes? Y quiero decirle una cosa: no hay ningún problema en que si a nosotros nos cambian los planes, podamos en algún momento entristecernos, ¿sí? No hay ningún problema de que si en algún momento a nosotros nos cambian los planes, nos podamos sentir angustiados, tristes, cansados, deprimidos incluso. Pero dice la palabra del Señor que cuando Pablo llega a Roma y ve a sus hermanos, va a predicar conmigo, venga, va a predicar conmigo. No quiere eso, no quiero, con mi papá no. Cuando Pablo llega a ese lugar y ve a sus hermanos, ¿qué es lo que pasó con Pablo? Dice: cobró aliento. ¿Sí? Usted se puede imaginar
Tal vez su vida ha cambiado de algún momento a otro. No sé si a alguien le ha pasado, pero a mí me ha tocado tener planes, sueños enormes, grandísimos, y que de repente los sueños hagan así y caigan. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Y yo realmente entiendo a Pablo, y que Pablo siguiera haciendo el trabajo para Dios durante todo ese tiempo. Hace 10, 11 años, más o menos, algunos que me conocen de hace mucho tiempo saben que me quedé sin trabajo, un trabajo muy bueno, y lo he contado varias veces, pero nada más quiero tocar un punto acá. Cuando nos quedamos sin ese trabajo y que venía un trabajo mejor, yo ganaba 1, y si lograba lo que seguía iba a ganar 4 o 5, para que usted pueda entender un poco la relación. Andaba viendo casas con mi esposa, andaba viendo carros nuevos, andaba viendo, ¿verdad?, cosas, porque íbamos a tener mucho. Y de un pronto a otro, lo que tenía yo era una canasta de pan en la mano, caminando por Barba, tocando puertas, vendiendo pan casa a casa. Y de un pronto a otro los sueños cambiaron, los sueños variaron. Pero una vez mi esposa y yo nos prometimos algo, y le prometimos algo al Señor: no importa la situación en la que estemos, al Señor nunca lo vamos a dejar de servir y de honrar cuando nosotros nos toque hacerlo. Y esto se lo digo porque le digo, puedo entender a Pablo. Usted me va a decir: Adrián, en todo ese tiempo usted estuvo feliz, alegre, contento. Yo le voy a decir: no. Muchas veces estuve triste, angustiado, tirado en mi cama, viendo para el techo, diciendo ¿qué puedo hacer? Porque en ese momento a mí me decían: puedo ir a chapear, yo iba a chapear, puedo ir a meter una vagoneta con tierra, yo iba a meter la vagoneta con tierra. Lo que me dijeran, lo que me pidieran, lo que fuera, yo lo iba a hacer. Cualquier cosa. Y a pesar de tal vez estar ahí, una vez estaba chapeando, hermanos, y yo no me quería poner una máscara aquí, y me decían: pero póngase esa máscara, y yo no me quiero poner, no. Pero que se ponga la máscara, que no me la quiero poner, pero que se ponga la máscara. Al final agarré la máscara, me puse la máscara, y estaba ahí cortando, y tenían unos perrotes grandísimos, los habían guardado, pero lo que sueltan los perros no lo habían guardado, andaba por ahí. Y en un momento pasé la cortadora y aquellos salió revoloteando por todo lado, hermanos, que gracias al Señor me puse 2 minutos antes la máscara, porque si no me hubiera comido todo eso. Y yo con la máscara llena de todo eso, ganándome prácticamente muy poco, volví a ver al cielo y decía: ¿por qué? Qué duro, qué difícil pasar un cambio de planes. Qué duro. Y puedo entender que tal vez Pablo estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera, pero con mucha angustia, mucha tristeza. Sus hermanos lo habían golpeado, lo querían matar, casi se muere en un naufragio, encarcelado como un preso. Y él seguía haciendo. Y cuando llega a Roma, seguro Pablo dice, casi 3 años después voy llegando a este lugar. Y cuando vio salir corriendo a sus hermanos, Pablo se alegró, a pesar de que todavía era preso. Yo quiero decirle hoy, hermano, esta noche, que sus planes, mis planes, nuestros planes, pueden cambiar de un pronto a otro. Puede pasar mientras estemos aquí. Y quiero decirle una cosa: puede pasar, no siempre, pero puede pasar que mis planes no son los planes de Dios. ¿Sí? Hechos 23:11 dice así, escuchen. Pablo estaba en Jerusalén, preso, golpeado y demás, y el Señor se le presenta en la noche y le dice:
A la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo y le dijo: ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y Pablo dirá: Señor, especifíqueme un poquito, porque he testificado en Jerusalén golpeado, apresado, maltratado, y usted me está diciendo, así como testificas en Jerusalén, así necesito que testifiques en Roma. Porque, hermano, a ver, cuando nosotros estamos en esos momentos, no está mal decirle: Señor, Padre, cámbiame el ambiente, cambia mi situación, cambia lo que estoy viviendo ahorita. Y entonces empezamos a ver mucha gente en estos tiempos que le dice: usted declare que va a estar mejor, dígale a su situación, dígale que se mueva, dígale que se vaya. Si Dios no lo quiere y Dios tiene otro plan, hermano, no va a suceder. ¿Sí? Porque es el plan de Dios. Y yo quiero decir una cosa: si yo, Adrián, no hubiera pasado la situación que pasé hace 12 años, hace 11 años, no sería el mismo, o sea, no sería el que está aquí. Porque toda la angustia y toda la situación que pasé fue una obra de Dios para perfeccionar el carácter de Adrián. No siendo perfecto hoy, para nada, el más imperfecto de todos, pero hoy soy diferente a lo que era en ese momento. ¿Por qué? Porque así Dios lo quiso y Dios utilizó todo eso para mi bien. ¿Qué es lo que tiene que entender usted, hermano? Que las situaciones que usted está viviendo, no siempre son cuestiones que Dios ha permitido, porque a veces usted mismo se ha llevado, ¿verdad? Usted fue el que se endeudó con la tarjeta de crédito, la pasó hasta que ya no podía más y ahora le están cobrando y cobrando y cobrando, y usted no puede decir: Señor, ¿por qué me tienes en esto? No, hombre, el Señor le va a decir: como yo. ¿Acaso yo fui el que compré la pantalla? Si usted ya tenía una, ¿para qué quería dos? ¿Verdad? Entonces a veces nosotros mismos nos metemos en las situaciones y queremos que Dios sáqueme esto. No, si usted se metió, hermano, pues madure, eche para adelante y enfrente. Amén. Pero hay ocasiones donde usted de repente ve que el plan cambió. Y cuando usted ve que el plan cambia, usted lo que tiene que hacer es decirle: Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Y qué estás formando en mi vida? Amén. Porque Dios quiere hacernos más parecidos a Cristo todos los días. Y ese es el plan de Dios. Amén. Aceptar la voluntad y el plan de Dios me hace a mí caminar en bendición. Amén. Porque entonces entendemos una cosa: que Dios tiene el control de mi vida. Dios tiene el control de mi vida. A veces nosotros queremos manejarlo todo, ¿verdad? Y queremos trabajar estratégicamente, ¿verdad? Voy a hacer unos movimientos, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, y lo voy a cuadrar todo, y ahora sí, porque queremos trabajar en nuestra sabiduría, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. Pero cuando de repente cambia el plan y usted se ve sin nada, usted está ahí frente a un ejército y no tiene armas, no tiene ni una cuchara, ni un palo, ni una piedra, no tiene nada. Y usted ve un ejército y el pueblo dice: ¿y ahora qué hacemos? Ya nos agarró aquí el ejército y allá el mar, ¿qué hacemos? Y el Señor dice: tranquilos, que yo los estoy formando. Yo sé lo que voy a hacer. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que Dios tiene la soberanía y el control de nuestra vida. Dice en el capítulo 28, a Pablo le dieron más o menos como casa por cárcel, le dieron a Pablo. Y tenía la libertad de que lo pudieran ir a visitar, quienes quisieran iban a visitar a Pablo. Y dice que Pablo siguió predicando el evangelio. Pablo siguió sirviéndole al Señor. Y quiero decirle una cosa: Pablo nunca llegó a España.
Cambio de planes. Cambio de planes. Quería ir a Jerusalén un momento, a dejar una ofrenda, subir a Roma, ir a España. Cambio de planes. No pasó. Dejó de ser un hombre libre. Y sabe una cosa, además de seguir hablando, siguió escribiendo cartas, siguió bendiciendo a la iglesia. Como les decía la semana pasada, nos sigue bendiciendo hasta el día de hoy con lo que escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces, hermano, hoy quiero hacerle una pregunta. ¿Qué pasa si le cambian a usted los planes? ¿Puede confiar usted en que Dios tiene el control de su vida? ¿Puede confiar usted en que Dios tiene todo cuidado? ¿Que Dios lo tiene rodeado por completo? ¿Que Él tiene un fin de bien para cada uno de nosotros? ¿Que Él tiene buenos planes para sus hijos? Aun cuando usted no esté viendo la luz, aun cuando usted no esté en el mejor de sus momentos. Pablo, hermano, anhelaba ir a España. Pablo anhelaba seguir predicando, pero los planes cambiaron. Pero a pesar del cambio, él sabía que Dios tenía un plan. Porque a veces, como la manita ahí, a veces la manita no es la de nosotros, a veces es la mano de Dios que les dice, déjenme hacerle un cambiecito nada más. Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y como les he dicho, hermanos, no son temas de que usted lo despidieron de su trabajo para darle un trabajo mejor, porque todo obra para bien, aleluya. No, hermano, significa que todo obra en nuestra vida para parecernos más a Cristo y para acercarnos más a su salvación. Amén. Para eso es lo que obra para bien. No es para ganar cosas en la vida, materiales. No, eso no interesa. Eso se va a quedar aquí, se va a pudrir, se va a destruir. Dios lo que quiere es formarnos para que nuestra salvación esté cada día más pegada a nosotros. Él quiere que nos parezcamos a Jesús. Quiero pedirle que se ponga de pie. Que se ponga de pie en esta noche. Quiero compartir una canción con ustedes. Y mientras esta canción va sonando, hermano, yo no quiero orar yo por absolutamente nadie en esta noche, porque realmente una oración mía, pues las oraciones de nosotros y los justos, gloria a Dios, y pueden mucho, amén. Pero hoy yo lo que quiero es que usted pueda estar con Dios. Y si hay algún plan, algo que haya pasado, usted pueda venir aquí adelante y tener un tiempo usted con Dios mientras escucha esta canción y decirle: Señor, he tenido miedo, he estado asustado, he estado nervioso, he estado triste por lo que me ha pasado. Pero hoy yo quiero confiar en que tú tienes el control completo de mi vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis
difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo que tú tienes es mucho mejor. Suelto mis sueños. No quiero lo que tú quieres para mí. Porque tu plan es perfecto. Tu plan entero es que mío. Te suelto mis planes. Te suelto mi decisión. Toma control de mi vida. Tu plan entero más que el mío. Te suelto mis dedos, todo. Te suelto mis sueños. Toma control de mi vida. Tu plan entero más que el mío. Suelto mi control, Dios. Toma todo control. Porque tus planes son mejor que los míos. Señor, gracias porque tus planes son mejores que nuestros planes. Que los míos. Soltamos todo lo que a veces nosotros queremos tomar y las cosas que queremos hacer. Pero hoy queremos confiar sin temer que tú tienes el control de todo nuestro ser, Dios. Gracias porque tú tienes el control de mi vida, Señor. Tienes el control de mi familia. Tienes el control de mi futuro. Tienes el control de esta iglesia, Señor. Todo está en tus manos y lo depositamos solamente en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor.